a mí me da mucha rabia una cosa que nos dicen, ay, pues que las mujeres deberían formar a los hombres para que sean nuevos hombres. ¿Y por qué nos ponen esa responsabilidad las mujeres? O sea, suficiente tenemos con tener que formarnos a nosotras mismas, generar conciencia, luchar, ganarnos los derechos, como también tenemos que quitarle el patriarcado a los hombres. Hola, un saludo, bienvenidas a estos diálogos, bienvenidas a estos diálogos entre brujas y magos. Esto es una propuesta, un espacio que surge como una alternativa desde la Fundación Ágoras para poder conversar. ¿Y por qué conversar entre brujas y magos? Porque es necesario acercar a los hombres y mujeres a generar espacios de reflexión, de colaboración y de pensamiento crítico alrededor de puntos de vista que desde los feminismos y las masculinidades permitan construir estrategias, puntos complementarios, que no sean opuestos y que por el contrario contribuyan a seguir conquistando espacios de equidad, de igualdad, de autonomía. Las brujas, como mujeres libres, son pensadoras, son independientes, y los magos como hombres que entienden y que deben aprender los ciclos de la vida, están aquí invitados, están invitadas a ser parte de estos espacios y de conversaciones. Vamos a intentar tocar temas que para los hombres son de referencia, pero en los cuales todavía no nos hemos puesto a pensar, nos hemos detenido a generar reflexiones más profundas de compromiso y de voluntades. A contestar preguntas, seguramente, a que nos interpelen también nuestras invitadas a estos espacios de conversación, a estos encuentros de diálogo, y a ver cómo hacemos desde lo que hemos caminado y el trayecto que tenemos de vida para responder. Vamos a conjurar nuevas formas de vivir y vamos a vivir y crear la igualdad de género desde esta alquimia que son estos encuentros de conversación. Tiene que darse y aquí estamos dando una apuesta para que así sea. Con eso, bienvenidos y bienvenidas a estos espacios. Quiero darle un saludo muy especial a quien se ha prestado el espacio y le ha colocado todo el entusiasmo desde la Corporación Ágoras. A José Díaz, quien es el coordinador de este emprendimiento y quien puede hablar de Ágoras con toda propiedad ahora que se presente un poco. Y también le doy la palabra a él y luego le vamos a dar la palabra a nuestra primera invitada, una mujer que sin lugar a dudas, cuando lo pensamos en invitarla, sabíamos que era la persona indicada para abrir estos espacios, porque hay que invitar brujas y ella es una bruja, como se reconoce a sí misma. Entonces, primero a José y luego con la expectativa presentamos a nuestra primera bruja invitada. José. Bueno, buenos días. Mi nombre pues, es José Díaz, hago parte de Corporación Ágoras. Esta organización pues ya nos la soñamos, nos la hemos trabajado hace 10 años. Tenemos un campo de acción en Bogotá. Trabajamos por la enseñanza en la investigación en derechos humanos con enfoque de género. Empezamos pues pedaleando reflexiones en torno a la prevención de la violencia contra las mujeres y en el camino nos dimos cuenta también que era importante involucrar o involucrarnos a nosotros los hombres y en esa reflexión y en ese encuentro, digamos, de esos dos discursos, también hemos encontrado como unas posibilidades de diálogo, pero también unas resistencias, de allí que nos pensemos este espacio de diálogo entre brujas y magos. Pues hoy estamos con Sandra Mazo, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, una bruja realmente de trayectoria y con muchos aprendizajes y experiencias en el tema de los feminismos, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, a quien le agradecemos enormemente por acompañarnos
el día de hoy para hablar pues un poco de la resolución 1325 y para tejer, digamos, esos puentes entre ambos discursos. Entonces, bienvenida Sandra. Gracias, José, gracias, Román, por invitarme a esta iniciativa tan maravillosa y pues por darme el honor de ser la primera bruja que venga a inaugurar el programa. Además, qué tremenda palabra, o sea, resignificar el sentido de ser brujas tiene un peso muy fuerte y muy bonito y de mucho respeto. Entonces, es un verdadero honor conversar hoy aquí con ustedes sobre estos temas que seguramente habrán encuentros y desencuentros. Vale, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, un tema, lo primero el tema, o sea, ¿por qué te estamos invitando a ti a hablar de este tema? ¿Sí? El tema es la resolución 1325. ¿Mm? Es un tema es un tema que tiene que ver con todos, con todo el mundo, ¿sí? Pero que es una normativa. ¿Mm? Quienes trabajamos temas de género y temas de masculinidades, y Ágoras en particular tiene una particularidad, y es que trabaja desde el derecho, pues la normativa es cercana. Y por eso nosotros arrancamos de alguna manera con este primer ejercicio. ¿Qué es la 1325, Sandra? Explícanos a nosotros, aquí entre aprendices de brujas, aquí a estos magos, explícanos qué es la 1325 para iniciar la conversación. Bueno, la 1325, la resolución, porque es una resolución de las Naciones Unidas, exactamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una resolución que básicamente es el resultado de la lucha, del trabajo, de la participación y de los aportes que han hecho las mujeres en la historia para construir paz. ¿Sí? Es pensar en todas las estrategias, en todos los aportes y en todos los sacrificios que ha implicado para las mujeres en el mundo, sobre todo en contextos de guerra, el ponerle el lugar que tienen las mujeres, es reconocerlas, visibilizarlas y encontrar un lugar de participación y de representación de las mujeres como las principales constructoras de paz y promotoras de procesos de seguridad y construcción de procesos de negociación en el marco de los conflictos. Precisamente, y por eso me gustó mucho la invitación, porque es una resolución que se expidió en el año 2000, o sea, en este año, en octubre de este año, precisamente se cumplen 20 años de la resolución, y ha sido una herramienta, pues, que a nuestro modo de ver, muy importante y muy desconocida, muy olvidada. Miran, van 20 años y uno se pregunta por qué la gente no sabe de la resolución 1325. Es que ni siquiera hay organizaciones de mujeres, vamos a los territorios y eso suena como en chino, o sea, resolución 1325, eso un número más entre tantos números que hay en las leyes y en las normas. Y hay mucho desconocimiento precisamente por la invisibilización y yo creo que la naturalización que se ha hecho de que las mujeres no tienen como un lugar en los procesos de construcción de paz. O sea, se ha naturalizado como que las mujeres somos invisibles en la paz. Y eso responde mucho al desconocimiento. Y por eso para nosotras como organizaciones de mujeres ha sido un compromiso hacer pedagogía, que la gente sepa que esto es una herramienta que recuperó y que recoge un marco internacional de derechos humanos de las mujeres y que exige a los estados, porque es que es del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, tiene una potencia y tiene una vinculancia muy importante, y que le está hablando a los estados y le está hablando a los actores del conflicto en la importancia de incluir, de vincular, de visibilizar
a las mujeres en todos los procesos que tienen que ver con la paz y la seguridad y la consolidación de territorios más seguros para las mujeres. O sea, en términos generales es eso, es un mecanismo, un instrumento para construir la paz y para incluir a las mujeres en ejercicios de participación y representación política, social, cultural, en toda esta construcción, en esta apuesta de consolidación de la paz, sobre todo en territorios que están en conflicto. Y para Colombia tiene una importancia muy grande porque tenemos un conflicto larguísimo, hace tantos años de conflicto, y las mujeres hemos jugado un papel muy importante en ese esfuerzo de construir paz en Colombia. Y la resolución es un muy buen instrumento para exigibilidad de derechos y visibilizar el lugar de las mujeres en la construcción de paz. Ok, entonces ahí ya tenemos claro por qué vamos a conversar y por qué la 1325. Y es porque también desde las masculinidades, por lo menos en Colombia, también hay una apuesta por la transformación hacia una apuesta a la paz. Entonces, creo que eso nos pone a pensar en un horizonte común, en un lugar común que a veces no nos lo marcan. Y mira que estamos muy cercanos quienes reflexionamos en masculinidades, en las apuestas. Estoy seguro que en gran parte de la región, porque además no es una apuesta colombiana, es una apuesta internacional, así como la 1325. Las masculinidades también, las grandes, las redes globales. No sé si a nivel mundial, incluso pues, no sé, la corporación hace parte de Men Engage, de la red Men Engage, que es una red global, y ahí también hay una apuesta por la construcción de paz. De hecho, como echando goticas ahí de limón, pues estaba pensando justamente todo esto que nos comentaba Sandra, porque en definitiva siempre ha existido una mirada androcéntrica en el mundo, digamos, jurídico, en el activismo, en la defensa de los derechos humanos. Y qué interesante es que nuevamente las mujeres son las que, digamos, se involucran y se preocupan en un primer momento por construir y buscar la paz. De hecho, por ahí alguien que mencionaba como que justamente las políticas que pretenden transformar la sociedad dejan de lado los problemas de las mujeres y los conciben como un problema más. Entonces tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de educación y los problemas de las mujeres. Entonces, qué interesante, digamos, esta resolución como instrumento que sitúa, digamos, a las mujeres en el centro y les reivindica más allá de un grupo, digamos, generalmente víctima, ¿sí? Que es de pronto una lectura y una crítica que se hace al enfoque de género, y es que tradicionalmente, aunque no está mal, ha concebido a las mujeres como víctimas y las ha relegado, digamos, a ese espacio. Entonces me parece que es súper interesante esto que nos plantea Sandra, y nos empieza a dar como las incertidumbres y las preguntas es, bueno, otro lugar desde el cual las mujeres son las que están jalando, digamos, los procesos, y a mí me deja de una vez con el interrogante, bueno, ¿y los hombres qué estamos haciendo? ¿Sí? De entrada me abre como esa pregunta. Sin embargo, pues creo que la vamos a elaborar más adelante, entonces no me quiero adelantar. Sí nos gustaría, Sandra, de pronto que nos comentaras un poco qué ha representado, digamos, a más profundidad esa resolución para el proceso de paz en Colombia, digamos, cómo se ha conectado, cómo se ha implementado, cómo se ha percibido, de pronto si hay resultados, cómo se han concretado a la realidad de nuestro país, pues justamente para las mujeres. Pues mira, esta resolución de todas maneras, pese a que es un instrumento internacional, ha tenido desarrollos lentos, como todo lo que ha tenido que ver con garantía de derechos. Pues sin duda se supone que los estados están comprometidos con la implementación
de estas convenciones que firman, pero ya en el territorio, ya en el país, además por las lógicas de los contextos de guerra, los procesos son lentos y en Colombia de todas maneras llevamos, es de las guerras y los conflictos más antiguos y, y pues aquí juega mucho la voluntad que tengan los gobiernos en la construcción de paz, ¿sí? Y hemos pasado por gobiernos bastante guerreristas, o sea, el esfuerzo que se hizo eh, por terminar, por empezar, conducir y terminar un proceso de diálogo, por ejemplo, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno. Ustedes saben que esto ha traído muchos problemas, ha sido complejo, ha sido difícil y en este gobierno sí que lo estamos viendo. Entonces, sí es difícil construir en medio del conflicto ejercicios de paz como lo que vivimos en Colombia. Más difícil aún es que una resolución que tiene que ver con las mujeres, con la participación de las mujeres, eh, esté como en ese engranaje. Entonces, para mí es muy importante en esta conversación contarles a ustedes que han sido las organizaciones de mujeres, hemos sido las organizaciones de mujeres las que nos ha tocado realmente visibilizar que esto existe. Pues porque el gobierno, ningún gobierno en estos 20 años ha tenido la suficiente altura y la suficiente capacidad de ver en este instrumento un referente importante para vincular a las mujeres y reconocer el papel que tenemos las mujeres en la construcción de la paz. Entonces, 20 años y esto es ignorado. 20 años donde ni siquiera hay un plan de acción que permita buscar unas pautas y que permita buscar unos caminos de cómo articular más los logros y los aportes que hemos hecho las mujeres en el ejercicio de la paz. Y pues obviamente es ejemplarizante en este proceso que pasamos de proceso de paz entre la guerrilla y el gobierno, porque se dieron unos hitos. Y aquí creo que la pregunta tuya, José, tiene mucho que ver con eso y quiero resaltar como varias cosas. Uno, el hecho que se, que se hayan construido mesas, o sea, que las mujeres hayamos estado en las mesas de negociación, ¿sí? En los escenarios de decisión y construcción de paz en lo que fue este acuerdo. Un hito muy importante ha sido la creación, cuando se creó la subcomisión de género, ¿sí? ¿Se acuerdan que era liderada por María Paulina Riveros, como una delegada del gobierno? Estuvo Victoria Sandino como la delegada de las FARC, ¿sí? Y por ejemplo que en La Habana se invitaran organizaciones de mujeres para dialogar sobre la situación de las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia y que se abrieran espacios para hablar, para presentar propuestas y recomendaciones frente a la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género en los acuerdos desde las necesidades y desde las demandas de las mujeres. O sea, para mí esto es un hito. O sea, hubo un lugar en los procesos, en el proceso de paz, a través de esa subcomisión de género, donde por primera vez los actores armados se sentaron a hablar sobre la situación de las mujeres en el marco del conflicto y hablar sobre esos diferenciales de cómo afecta la guerra y cómo ha afectado el conflicto en los cuerpos y en las vidas de las mujeres. Yo creo que esto es de rescatar, se vuelve un emblema, un hito y que desató muchas cosas, pues porque Eso en te el iba a plebiscito, ¿sí? El plebiscito precisamente para refrendar esos acuerdos, ustedes vieron cómo reaccionó el patriarcado vestido de grupos religiosos, el patriarcado vestido de sectores económicos y políticos retardatarios, fundamentalistas, machistas, diciendo que el acuerdo de paz era un acuerdo para visibilizar la diversidad sexual y que era un acuerdo para,
para hablar del aborto, para hablar de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, o sea, que eso no tenía nada que ver con el conflicto y que no tenía, o sea, que eso simplemente era ¿cómo es? Para el libertinaje, bueno, todas esas cosas y barbaridades que desde el discurso patriarcal y machista se desató, pero es porque desacomodamos, miren, esto tiene una implicación fuertísima, ya que hablamos de brujas y de todo esto, es que la presencia de la subcomisión de género en los acuerdos de paz, la presencia de las mujeres en las mesas de diálogo para la paz, la presencia de la perspectiva de género frente al conflicto, desacomodó al patriarcado, porque es que se creía que la guerra, se cree que la guerra solo es un asunto de hombres y lo resuelven los hombres, porque claro, los hombres son los victimarios y los hombres son las víctimas, supuestamente, las mujeres estamos invisibles en la guerra. Pero definitivamente esa desacomodada que pegó esto, que tuvo tantos impactos y que desató una arremetida fundamentalista patriarcal alrededor de los acuerdos de paz, yo estoy completamente segura que fue por el lugar y por los puntos y los temas trascendentales que pusimos las mujeres en este proceso de paz. Y además aquí hay otro hito, para no extenderme mucho, aquí hay otro hito en este proceso que hay que rescatar, y es que hoy por hoy, producto de todo esto, se creó la instancia especial de mujeres para el enfoque de género en la paz. Esta instancia todavía está vigente y es la que se tiene que encargar del seguimiento a los acuerdos. Actualmente está integrada, creo que por 16 mujeres de territorios, y ellas son las que tienen que trabajar para contribuir a garantizar el enfoque de género y la implementación del acuerdo. Entonces, como ustedes pueden ver, en esas cositas, en estos ejemplos que les estoy dando, ahí está la resolución 1325. Ese es el camino abierto en la resolución, porque hoy las mujeres podemos decir con mucho orgullo que en este acuerdo de paz que hay entre el gobierno y las FARC, las mujeres estuvimos presentes, que es un acuerdo, que en todos los puntos del acuerdo estaba la perspectiva de género. Y esto fue un trabajo de las organizaciones y fue un trabajo de hacer efectivo esos 18 artículos de los que habla la resolución 1325. Entonces, no sé, José, si te estoy respondiendo o no, pero en lo práctico del proceso de paz que hay en Colombia, que se gestó en Colombia, eso marca de manera muy visible, muy práctica, cómo la resolución 1325 se incorpora a los procesos de paz y cómo las mujeres jugamos un papel trascendental y fundamental en esa construcción de paz. Y que cuando hablamos de guerra y cuando hablamos de paz, estamos involucrados hombres y mujeres y que hay que visibilizar más esos efectos diferenciales que ha tenido el conflicto en los cuerpos, en la vida y en la dignidad de las mujeres. Claro, cuando estábamos pensándonos esta conversa contigo, como que sí teníamos como esa dificultad para decir, bueno, ¿y cómo podemos conversar alrededor de la 1325 y generar pues ese diálogo entre masculinidades y feminismos a partir de allí? Y con esto como que nos abres como el panorama realmente, porque de fondo lo que planteas también es que hay una discusión frente a esa transformación de relaciones de poder. ¿Cuáles son, digamos, los sujetos que tradicionalmente han levantado pues como el bastión de la guerra? ¿Cuáles son, digamos, las personas que siempre han estado afectadas por ese cúmulo de violencias sistemáticas en el medio del conflicto? Y finalmente, ¿quiénes empezamos a ejercer más resistencia a la transformación cultural que se plantea desde pues, el enfoque de género? Entonces, situabas también yo creo que es un hito también en el país, esa discusión entre el sí y el no alrededor del plebiscito, pero mediada por ese discurso criminalizador de la ideología de género. Entonces me dejas pensando, digamos, muchas cosillas ahí. A mí me parece genial porque de las cosas que uno habla cuando se encuentra con los colegas con quienes trabajamos en la Mesa Nacional de Masculinidades y demás,
pues siempre hay como unos temas que son necesarios colocar sobre la mesa. Y creo que este es un tema que hoy a sus 20 años de resolución, pues amerita ser conversado entre nosotros los hombres, ¿sí? Si nosotros también desde nuestras apuestas, desde las masculinidades, por lo menos en Colombia, que es una particularidad que yo también resalto como país, o sea, hablar de masculinidades en Colombia es atravesarla por todas las interseccionalidades que usted quiera, porque aquí aparece de todo, ¿sí? Si usted hace una mirada desde el género, los hombres colombianos socializamos desde un montón de cosas que son material de estudio, dejémoslo ahí. Y finalmente, finalmente, eh, la 1325 sí es una normativa internacional, es una herramienta que enarbola una conquista, una lucha desde las mujeres, ¿sí? Es muy importante en el reconocimiento, pero también es un llamado para que los hombres juguemos un papel si queremos consolidar la paz. Y ese es el derrotero. Y si no lo debatimos, si no lo conocemos, si no lo difundimos, pues también vamos a sentirnos menguados en una cosa que nos hemos preguntado mucho, y es la incidencia política que tenemos nosotros desde las masculinidades. Y esto nos marca una lógica de incidencia política, ¿no? Que ya hace parte de los enunciados de las masculinidades, el ser pacifistas, el buscar la conciliación, la renuncia a la guerra, todo esto, pero que pues falta encauzarlo en concretar acciones de incidencia. Entonces, pues me parece, a mí me abrió muchas luces. Pero esto que ustedes están diciendo a mí me lleva también a pensar que esta resolución en clave de pensarlo en hombres y mujeres eh, es una manera de decirles a ustedes, a los hombres, que se detengan un ratico a pensar cómo se ha naturalizado o cómo se ha normalizado la guerra que han sostenido históricamente contra los cuerpos de las mujeres. Mire, si ustedes se ponen a pensar en esa negociación en La Habana, cuando estaban hablando de la violencia sexual como arma de guerra, tanto los actores armados del Estado como de la guerrilla querían negociar y sacar por la fácil la violencia sexual, porque tanto los unos como los otros han sido violadores, ¿sí? De las dignidades y de los cuerpos de las mujeres. Y, y eso lo querían sacar como rapidito, como si violar mujeres no fuera tan grave como es masacrar y como todos esos crímenes de guerra y esos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el marco del conflicto armado. Entonces, escuchándolos a ustedes, siempre he pensado, ¿por qué a las violencias que se cometen en el marco del conflicto, que se cometen contra las mujeres, siempre quieren despacharse como, no, es que eso no es tan grave, sí, eso dejémoslo para otro día, lo hablamos como que lo van archivando. Y qué bueno que ustedes ponen este tema porque es que es empezar a mirar el papel tan importante de los hombres como constructores de paz, pues porque siempre los vemos es en la guerra, es ver ese papel de los hombres como constructores de paz, pero comenzando a entender la sensibilidad y la desnaturalización y la desnormalización de lo que el conflicto y la guerra ha dejado y ha trascendido en los cuerpos y en las vidas de las mujeres. O sea, esto es un cambio cultural. Mejor dicho, yo les estoy a ustedes lanzando también un reto. Si quieren hablar de la resolución 1325, ayúdennos a descifrar por qué les cuesta tanto a los guerreros, por qué le cuesta tanto a los armados, a los hombres que hacen la guerra, entender la dimensión y entender con la indignación que esto implica, cómo nos ha afectado la guerra a las mujeres, ¿sí? ¿Por qué se naturaliza, por ejemplo, la violación? ¿Por qué se normaliza? Se cree que es normal que un guerrero, que un violento viole a una mujer. O sea, ¿por qué les parece menos grave? ¿Sí? A mí por lo menos yo se los planteo a ustedes como una provocación. ¿Cómo hacemos
no sé, como para mirar como con más delicadeza, como con más trascendencia, con más significación, el tema de la normalización y naturalización que se ha hecho de la violencia en los cuerpos de las mujeres en el marco de la guerra. ¿Cómo hacer para cambiar culturalmente ese chip? ¿Cómo hacer para que los hombres entiendan que eso no es menor, que eso no es de menor cuantía? Yo encontraba que una de las cosas que permite el ejercicio de la implementación de los acuerdos ha sido también, o sea, este proceso de paz finalmente, ha sido darnos cuenta que eso que se exacerba en el marco del conflicto y de la guerra no se instala allí, sino se instala antes. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando yo veo, cuando esta reflexión se puede trabajar con los hombres, ¿sí? Lo entendemos. Y creo que en eso el proceso de reincorporación ha dado muchas pistas desde los combatientes, en sus reflexiones personales frente a la masculinidad y los temas de género, que eso para mí es la ganancia. O sea, estos hombres se piensan temas de género en su proceso de reincorporación. Eso me parece muy valioso. Eh, Cuando uno hace ese clic y entiende que esa valoración que se hace del cuerpo femenino, esa objetivación que se hace del cuerpo femenino, eh, desde la forma en que nos socializan, es lo que se exacerba en el marco de la guerra. ¿Sí? Y de alguna manera eso nos coloca en una relación de responsabilidad frente a no mantener eso que se originó antes del conflicto. ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo eso, para mí cobra tanto sentido de entender la no repetición en respuesta a una condición de género. O sea, los hombres no tenemos que seguir reproduciendo esos factores que llevan a que en la guerra se manifieste tal vejación por el cuerpo de las mujeres. ¿Sí? Ujú. Hoy veía yo un meme en las redes sociales que me sorprendió, tanto que lo pasé, ahora me arrepiento de haberle tomado una foto. Pero era como un hombre diciendo una palabra muy vulgar, la voy a decir, decía, yo a las mujeres me las culeo, no las mato. ¿Mm? Y lo publicaba como en un ejercicio de reivindicación. Con orgullo. Yo no mato. Decía miércoles, es ahí, en esa valoración que él no entiende todavía cómo hay una conexión que te da lo mismo, o sea, parte del mismo principio, la misma lógica de operar racionalmente, el matar mujeres al solo verlas para tener relaciones sexuales con ellas. ¿Sí? O sea, cómo empezamos a transformar desde allí, desde esa valoración del cuerpo y el accionar femenino, la relación que les planteamos desde los hombres. Para mí, el acuerdo de paz con enfoque de género ha sido replantear muchas cosas frente al discurso de las masculinidades y potenciar, y no sé si José opinará lo mismo, que a partir del acuerdo de paz y el trabajo que se viene haciendo desde esa perspectiva de género, el tema de masculinidades cobra otro sentido y empieza también a sumar otras voluntades. No sé, José, qué dice allí. Es que yo estoy de acuerdo con todo. Uy, no, es que este tema da para cortar, para que este diálogo se extienda. De hecho, yo pensaba, chismoseando la resolución, digamos, hay un punto allí donde sitúa también la discusión frente a los actores o las personas involucradas en los procesos de reincorporación y donde dice pues que le tienen que tener en cuenta sus necesidades particulares, independientemente de que sean hombres o mujeres. Digamos que lo sitúa en el enfoque de género y siento que por el lado también pues, de esas reflexiones que se dan en torno a la masculinidad bélica en estos procesos de reintegración hay unos avances interesantes. Por lo menos se lo están preguntando, digamos, en algunos lugares. Creo que igual falta un montón, digamos, de trabajo en ese sentido, de esas cosas que están instaladas allí, porque justamente nosotros los hombres aprendimos que la violencia ni siquiera es un mecanismo para terminar conflictos, sino para eludirlo y dejarlo ahí. Y sí hemos incorporado la violencia en el cuerpo, digamos, durante siglos y en todos los aspectos de la vida. Digamos, yo me preguntaba
esas conversaciones, digamos, con personas tradicionales, sin señalarles de estos que señalan pues el guerrillero. Entonces aquí en Colombia no hay paracos, aquí solo hay guerrilleros y digamos con esa resistencia y como con ese dolor y como con ese odio visceral que siento que también limita como ese encuentro y ese trabajo por la reincorporación, porque unos pues quizás fueron forzados y forzadas a tomar las armas, otros las tomaron porque no había, digamos, tampoco otras posibilidades, otros han tomado las armas bajo ese manto institucional de la fuerza pública y finalmente nuestro país y nuestra ciudadanía también está armada, o sea, vivimos armados y vivimos en conflictos y vivimos en guerra, digamos, durante tanto tiempo y en tantos espacios que nos es difícil llegar a espacios, digamos, para construir la paz. Y eso que planteaba Sandra ahorita, de por qué nos cuesta a los hombres, pues bajarnos del privilegio al momento de ser perseguidos y juzgados por delitos, ¿sí? O sea, porque hay un pacto patriarcal, digamos, para violar, digamos, quien lo plantea desde el análisis de la cultura de la violación, ahí estamos siendo cómplices de eso y vamos a seguir siendo cómplices porque consideramos pues que nuestros aprendizajes de violencia nos facultan en ese privilegio, ¿sí? De dominar a quien vencemos, de dañar a quien sentimos que es inferior a nosotros, ¿sí? Digamos, ahorita la JEP tuvo unos avances interesantes en materia de que los hombres contaran violencia sexual contra hombres en el marco del conflicto, ¿sí? Pero ahí también hay un discurso de feminización pues también de los cuerpos, porque en últimas el sistema es súper desigual y su principal base es que justamente pues lo femenino es lo inferior y lo masculino lo superior y cuesta mucho, digamos, empezar a transformar, digamos, estas realidades. Ello no implica que me salga pues del foco del conflicto, de hecho, ¿por qué no? Pero a lo que voy es que es un conflicto enraizado, digamos, en todo nuestro pueblo colombiano, también mediado pues por la pedagogía del miedo, que nos hace tanto daño que nos limita, digamos, a transformar las cosas, pero también por esos privilegios, o sea, no estamos tampoco en función de cuestionar los privilegios y allí es donde así como las colectivas, los grupos de mujeres están pedaleando el tema de la resolución 1325, me acercaría a dar una pista, es que los hombres tenemos que asumirnos más en las discusiones que nos corresponden, digamos, a nosotros los hombres de transformación. O sea, no implica, pues ahora entonces vamos a hacer pedagogía de la resolución 1325, los colectivos y las agrupaciones de masculinidades, pero sí podemos revisar qué de ahí tenemos que asumir y pedalearle, digamos, de fondo a transformarlo. Y véngase lo que se venga, pero tenemos que asumirnos ahí. Aunque José, yo creo que, pues por lo menos desde mi concepción, la resolución no es excluyente. O sea, si bien es un mecanismo y es una herramienta que nos ha servido mucho para la incorporación de las mujeres y el reconocimiento de las mujeres en las negociaciones y en los procesos de paz, yo creo que esta resolución se convierte en un gran instrumento para ustedes, los grupos de masculinidades, para reflexionar el papel que han tenido los hombres en la guerra, ¿sí? Y para todo esto que ustedes acaban de decir, es que despojarse del privilegio, reacomodar, reacomodar el patriarcado, quitarse el patriarcado más bien, creo que esta resolución es una herramienta pedagógica. Yo quiero verlo en términos para los grupos de masculinidades. Es un ejercicio pedagógico. Además, porque a mí me da mucha rabia una cosa que nos dicen, ay, pues que las mujeres deberían formar a los hombres para que sean nuevos hombres. ¿Y por qué nos ponen esa responsabilidad las mujeres? O sea, suficiente tenemos con tener que formarnos a nosotras mismas, generar conciencia, luchar, ganarnos los derechos, como también tenemos que quitarle el patriarcado a los hombres. Hay que aprovechar que están ustedes,
que tienen toda una apuesta política, que tienen toda una intencionalidad, para que ustedes mismos se encarguen de despatriarcalizar a los hombres. Yo creo que ahí hay un reto y un desafío muy fuerte y sobre todo en esa concepción guerrerista, es que los hombres nacieron, les enseñaron, el patriarcado les impuso la guerra, ¿sí? Les puso la guerra como parte de su hombría y matar y violar y despojar y robar. Les, fue una carga que les puso el patriarcado a ustedes los hombres. Y yo siento que hay por lo menos la tarea que yo creo que tienen y es bien difícil, es despatriarcalizar las mentes y los cuerpos de los hombres, que se creen con derecho a matar y que se creen con derecho a violar y con derecho a vulnerar a cuanta mujer y a cuanta persona vulnerable encuentran en el camino. Entonces, a mí me parece que esta resolución es una muy buena herramienta pedagógica, cultural, política para los grupos de masculinidades, para generar conciencia real, no concedernos a las mujeres cosas, sino conciencia real, de que tanto para la guerra como para la paz tenemos que trabajar juntos y juntas y que hay que revisar. Yo siento que ustedes están haciendo un ejercicio de revisión maravilloso y como que cada cual en su lugar. Si ustedes ayudan en eso y si ustedes hacen la tareita de despatriarcalizar el cuerpo y la mente de los hombres, dense por bien servidos. A propósito, Es muy revolucionario ya eso. a propósito de lo que dices, y para ir cerrando, ¿sí? Eso, como cosas en común y para ir cerrando. Cuando buscábamos Sandra Mazo aparece Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces, para empezar a cerrar, y quisiera que habláramos de eso, de qué es Católicas por el Derecho a Decidir y qué es la objeción de conciencia que Católicas propone. Bueno, a ver, Católicas por el Derecho a Decir es una apuesta de libertad. Nosotras somos una organización latinoamericana, una red latinoamericana de mujeres católicas, feministas, aunque suene raro, feministas y católicas, que trabajamos por la defensa de los derechos de las mujeres y muy especialmente nuestra apuesta ha sido por el reconocimiento y defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y desde el catolicismo lo hacemos, sobre todo desde una perspectiva de la teología feminista. Nosotras nacimos de la teología de la liberación y desde la teología de la liberación con mirada de mujer, desde la teología feminista, trabajamos para la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, su sexualidad. Y la iglesia, las iglesias han tenido un papel impresionante en el control del cuerpo y en el control de la sexualidad. Si hay una instancia patriarcal y machista es la iglesia, la estructura eclesial. Y desde ahí se sitúa Católicas. Nosotras, y yéndome a la segunda pregunta, nosotras creo que somos unas objetoras de conciencia en la iglesia católica, porque hay leyes y hay normas de esta iglesia que no nos gustan, que vulneran nuestra dignidad, que vulneran nuestros principios, que nos niegan nuestra agencia moral como sujetos de decisión. Y por eso para nosotros el tema de la objeción de conciencia como derecho derivado de la libertad de conciencia es muy importante, porque no nos pueden obligar a hacer nada que vaya en contra de nuestra conciencia. Y, y eso es un eje fundamental para nosotras, trabajar por la libertad de conciencia, por el derecho a decidir de las mujeres, por la autonomía reproductiva de las mujeres y porque nada justifica la violencia contra nosotras. La violencia no es natural, la violencia no es normal y menos contra nosotras. Entonces ahí es un ejercicio bien, bien interesante. De hecho, asociándolo con la resolución 1325, yo pensaba en ustedes, en los grupos de masculinidades y sentía que había como una conexión en el tema de la objeción de conciencia. Y es que si hay una cosa, si hay un aspecto revolucionario y necesario en el marco de la guerra
y que desde la religión misma han contribuido muchísimo, es con la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. De hecho, los menonitas, toda esa historia de personas religiosas, hombres religiosos, que empezaron a objetar conciencia porque sus principios religiosos y su pacifismo y su opción ética y moral les impedía empuñar un arma para matar a su prójimo. A mí me parece tan poderoso eso y que yo creo que, pues yo sé que lo están haciendo y seguramente lo están trabajando porque eso es una historia hace muchos años, pero el tema de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, por ejemplo, es una contribución grandísima de hombres y mujeres que, que nos, que nos acerca mucho en una apuesta de pensar la construcción de paz de otra manera, ¿sí? Y de no prestarnos, y no prestar nuestros cuerpos, ya sean de hombres o de mujeres, para seguir reproduciendo la desigualdad y seguir reproduciendo esta barbarie que hay en el marco del conflicto eterno que ha habido en Colombia. Entonces miren que ahí hay un lazo muy fuerte y ojalá esta resolución 1325 eh, ayude a hacer como un clip ahí para mirar cómo se sigue fortaleciendo una mirada y una perspectiva muy crítica y muy constructiva desde la objeción de conciencia al servicio militar, porque no queremos más hombres, más jóvenes, y además que son jóvenes pobres de nuestro pueblo, campesinos, los que los obligan a empuñar las armas, porque no es el hijo del presidente y no es el hijo de Ardila Lule y no son los hijos de los burócratas y oligarcas de este país los que empuñan las armas para la guerra. Son la gente de nuestro pueblito, son chicos, muchachos salidos de los colegios públicos, del campo y las ciudades, de los sectores más populares, a los que los enrolan en la guerra y les meten ese patriarcado genocida y nos vuelven enemigos cuando no lo somos. Entonces, pues compañeros, ahí veo unas estrategias maravillosas a través de la 1325, donde podemos hacer enlace de como constructores y constructoras de paz. Ustedes también pueden hacer mucho desde su lugar, por supuesto, pero sí creo que hay que trabajar mucho. Ojalá ustedes puedan hacer pedagogía de la resolución. Nadie la conoce. Pues no, mentiras, muy poca gente la conoce. Muy poca gente la conoce. Este Estado no ayuda y nos toca a las organizaciones visibilizar esto. Porque yo quiero, qué pena hablar tanto, pero es que a mí me emocionan mucho estos temas, pero sí quiero contarles que es que hay 4 aspectos muy importantes de la resolución 1325 en este ejercicio pedagógico. Uno, es la participación y la representación de las mujeres en la toma de decisiones en los procesos de paz. Miren, esto es súper potente. Segundo elemento clave de la resolución, la protección y atención a las necesidades específicas de las mujeres. O sea, esto es fundamental porque es visibilizar esos aspectos diferenciales de cómo las mujeres somos afectadas en la guerra. Tercer elemento, la resolución es la posibilidad de luchar contra la impunidad y trabajar hacia la justicia de género. Y el cuarto elemento de esta resolución para rescatar es toda la documentación, sistematización y visibilización del enfoque y la perspectiva de género en la construcción de paz y en los procesos de paz. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay unas herramientas muy chéveres, muy interesantes para seguir haciendo pedagogía de esta resolución. No, Sandra, es que me pone, no, o sea, tengo la cabeza así como... Información. No, volada, me encantó la conversación. De hecho, quería como también cruzar ahí un puntico de vista, me acordaba, conversando sobre la objeción, me acordaba de un ejercicio que hice hace algunos años en un colegio en Bosa. De hecho, fue una de las únicas localidades en Bogotá que se ha jalonado desde el recurso público unos proyectos para tema de transformación de miradas y masculinidades.
estaba haciendo un ejercicio en un colegio y les consultábamos a los chicos, bueno, sobre qué les gustaría trabajar, y el tema de la objeción de conciencia les generaba como esa atracción. Hicimos un cineforo y en el cineforo vimos esta película de Hasta el último hombre, de Mel Gibson, que relata, digamos, como una de las primeras historias de objeción de conciencia, digamos, muy desde la narrativa, pues, del héroe de Hollywood y tal, pero pues eso es harina de otro costal. Mm, pero fue interesante ver algo, digamos, como que me quedó ahí guardado en la cabeza, y es que la película arranca con precisamente un enfrentamiento con armas, explosiones. De hecho, este Mel Gibson es muy visual, entonces vísceras, todo. Y los chicos así como súper así en la pantalla, conectados. Cada vez que existía, digamos, una escena en la que había violencia, enfrentamiento, todos así súper conectados. Tal vez la escena más importante de la película es esta escena donde el actor principal conversa con otro sobre su narrativa de por qué no estar en la guerra, ¿sí? Y es una escena, de hecho, no cuenta con violencia, es oscura, son dos hombres conversando, cruzando puntos de vista, y ahí se perdió, digamos, la atención. Al final del cineforo conversábamos con todos y nuestra conclusión grupal fue que, que realmente era súper raro, digamos, que a los hombres no nos llamen las conversaciones tranquilas y no nos conecte la violencia, ¿sí? O sea, la violencia es visual y la violencia nos llama, y entonces las películas de acción están allí presentes, pero hay una narrativa ahí de esa construcción de lo que somos, digamos, como hombres. Y qué interesante, digamos, este objetar, digamos, desde la libre conciencia de la violencia, pero también qué interesante reivindicar, y lo conecto con una pregunta que nos hiciste el año pasado, de hecho la conversábamos qué día de cuál es la agenda de las masculinidades, eh, pero reivindicar un derecho. O sea, nosotros como hombres, ¿qué derechos podemos reivindicar si toda la vida hemos sido el sujeto tradicional de derechos y pues el sistema jurídico político ha girado alrededor de nuestro cuerpo y de nuestra voz? Pero sí hay, digamos, unos acercamientos frente al derecho a renunciar a la violencia que todos los hombres tenemos. ¿Sí? O sea, ¿cómo se puede concretar eso en una verdadera agenda política y de activismo para que los hombres ese derecho lo plasmemos a partir de la objeción de conciencia? En las cárceles, de hecho, pues están llenas de hombres que delinquieron, tuvieron, digamos, problemas, sin minorizar, digamos, otras cosas, pero que finalmente entran a las cárceles, y eso es un caldo, pues, de cultivo de hombres violentos, pues, de delitos, ¿sí? ¿Cómo se puede traducir eso, digamos, a los ejercicios pedagógicos en los que los colegios a los chicos se les impone, digamos, todo este tema de la disciplina, de la competencia, en las casas, digamos, cómo se puede transformar esa, o sea, con una simple situación pequeña de decirle a tu hijo, hombre, oye, expresa lo que sientes, si te duele, eh, exprésalo, vívelo, a decirle, bueno, a usted no le duele nada, usted es súper fuerte y siga para adelante, porque si sigue llorando le doy por algo. Digamos, la relación va a cambiar, y creo que es un punto de encuentro también en este discurso, porque las mujeres también reivindican un derecho a una vida libre de violencia. ¿Sí? Entonces, en una agenda, digamos, en la que podamos compartir, involucrarlo de una manera corresponsable, podría ser también plantearlo por ahí. Creo, Sería ¿no? maravilloso. No, Sería, José, para mí es que este es el mensaje realmente de esta conversación. La rebeldía que ustedes como grupos de masculinidades y como hombres que se están pensando, hombres diferentes, o sea, el objetar conciencia de la violencia, eso ya es muy revolucionario. Es que el patriarcado les impuso la violencia como orden a ustedes. Les naturalizó la violencia y les dio el poder de ser violentos. Y empezar a trabajar esa objeción desde adentro. ¿Sí? Yo objeto conciencia a la violencia, eso es muy poderoso y seguramente nos va a unir mucho en la lucha entre el feminismo y las masculinidades.
Entonces, a mí por lo menos me parece maravilloso que en esta conversación nos dimos cuenta que es un clic muy interesante y una manera bien significativa de revelarnos y de hacer transformaciones sociales y culturales tan necesarias en este momento. Entonces, pues, yo no sé, tú mismo lo dijiste, ahí queda como la provocación, ahí queda la propuesta de seguir trabajando este tema y seguramente tenemos mucho entre el feminismo y las nuevas masculinidades, tenemos mucho que dialogar si ustedes se vuelven los principales objetores de conciencia de la violencia y seguramente eso es una muy buena contribución a la lucha que nosotras tenemos contra las violencias. Sandra, regálanos una conclusión pequeñita a partir de esta conversación que te lleves, digamos, para pues, compartir las reflexiones también con las compas feministas y con las compas que trabajas en el territorio. Bueno, no, pues mi reflexión final frente a la resolución y a esta conversación es que esto ha sido una conquista de las mujeres, es un instrumento que al igual que los otros instrumentos de derechos humanos de las mujeres, nos reafirman nuestro papel histórico como constructoras y agentes de paz. Y pues que vamos a seguir caminando con hombres, mujeres, niños, niñas, a la mano de todos y todas, en la construcción de la paz en este país. Yo siento que esta resolución es muy poderosa y valdría la pena que se difundiera más. Sobre todo hay que difundirla haciendo pedagogía, hay que difundirla yendo a los territorios a articularla con lo que viven las comunidades que son las que enfrentan la guerra y las que enfrentan en sus cuerpos, las mujeres y niñas que enfrentan en sus cuerpos tantas violencias. Y de verdad agradecerles mucho a ustedes por propiciar estos diálogos con nosotras. Yo creo que tenemos muchos temas pendientes. Hay muchos temas pendientes y hay agendas que son agendas muy propias de ustedes, pero están contribuyendo a la igualdad de género, porque es que lo que está en común entre ustedes y nosotras es que estamos en una apuesta por la igualdad. Y de verdad, yo valoro muchísimo la apuesta que ustedes tienen de despojarse del patriarcado y de luchar contra el patriarcado con nosotros, junto con nosotras. Y lo que hablábamos al final, José y Román, que si ustedes de verdad irradian una objeción de conciencia a la violencia patriarcal, contra la violencia patriarcal, eso es una revolución y tarea tan difícil porque tiene que ver con el cambio social y cultural que tanto necesitamos para llegar a la igualdad de género. Entonces, pues yo creo que ahí están los desafíos, ahí están en las agendas que ustedes están construyendo desde las nuevas masculinidades y nos vamos a seguir encontrando en estas luchas, ustedes con sus agendas, nosotras con las nuestras y articulando en ese punto común que es la igualdad de género. Yo creo que me llevo de este espacio lo acertado. Creo que, José, hay que asumirnos que somos aprendices, que nos la estamos jugando a ser magos aquí y, y hay que escuchar a las brujas. O sea, creo que todavía hay muchas cosas en las que podemos reflexionar en conjunto y para reflexionar en conjunto hay que escucharlas. Y creo que es lo primero. Hay que conocer las agendas y hay que aprovechar las conquistas que también nos ayudan a nosotros a sumar y a retribuir en el ejercicio que ya las mujeres han venido haciendo y marcando hacia la igualdad de género. Entonces, Sandra, de mi parte, mi reconocimiento y muchas gracias por la conversa de hoy. Yo también, no, esta vez sí no es molestando como ahorita, pero sí me llevo, digamos, una conclusión muy en la vía de Román. De hecho, sí, en definitiva, agradecerles también a las mujeres. De hecho, si no es por el movimiento de mujeres, nosotros los hombres no estaríamos hablando sobre el tema de masculinidades, porque justamente fueron las primeras que se preocuparon en preguntarse qué nos pasa a los hombres. Entonces, creo que también
por esa vía de la conclusión, también por la vía del respeto a las causas, de aprender que tampoco tenemos que apropiarnos, digamos, de unas causas. Sandra decía ahorita que no estamos excluidos de la resolución, pero justamente por todo ese patriarcado pues instalado, nos abrogamos el no involucrarnos. Entonces nos queda mucho por construir ahí justo para involucrarnos y develar que efectivamente toda esta problemática o todas estas problemáticas asociadas, digamos, con el patriarcado nos afectan también en cierta medida, en una medida diferencial, pero nos pasan por el cuerpo, nos dañan y nos duelen también. Qué bonito, digamos, poder construir estos puentes de conversación. Te agradecemos mucho, Sandra, por aceptarnos la invitación y esperamos que no sea la última, esperamos que podamos seguir conversando mucho más allá. Entonces, cerrando, digamos, el espacio, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que nos encontremos en el hacer para construir pues ese país que queremos. Entonces, Claro muchas que sí. gracias. Chao, magos. Esta Chao. bruja les manda pócimas de amor y cariño y sororidad. Yo voy a hacer Gracias. así, ¡puf! Y me desaparezco. No, muchas gracias. Abrazos. Va a tocar que inventen un gorrito así para los próximos programas. Sí, va a tocar, va Va a a tocar. tocar. Un abrazo, gracias. Un gusto, Chao. compañeros. Muy linda la Chao. invitación.